Aquí estamos de nuevo con otra lección en video de la Academia de Ajedrez a Distancia. Soy Igor Smirnov, Gran Maestro Internacional y entrenador de ajedrez. En esta ocasión vamos a estudiar uno de los mejores ejemplos de cómo ataca el campeón mundial Magnus Carlsen. Partiendo de una posición estándar, vamos a ver a Magnus destruyendo el enroque de su rival y ejecutando un ataque devastador. La partida abre con una defensa siciliana. Magnus tiene las blancas. La víctima del ataque en esta partida es Vladimir Potkin, un reputado jugador y entrenador de nada menos que Sergei Karyakin. Potkin ha sido incluso campeón europeo, o sea que es un fuerte gran maestro, con lo cual se nos hace aún más interesante descubrir cómo es que Carlsen consigue destruir de una forma aparentemente fácil su enroque y ejecutar un ataque devastador. Todos estos movimientos son teóricos de esta línea de la defensa siciliana. A6 aquí para profiláctico evitando el salto del caballo blanco. A3 también profiláctico evitando un alfil B4. Caballo F6 y F4. Este es el primer indicio del juego agresivo que se viene, porque vamos a hacer ya luego el avance E5. Y lo interesante comienza aquí. Las negras, en lugar de seguir con un desarrollo normal y prevenir E5 jugando D6, eligen intercambiar en D4 y presionar prematuramente, podríamos decir, a las blancas con su caballo. Las negras han tomado en D4 y con eso están obligando a las blancas a capturar con la dama, porque si no se perdería el peón de F4. Y caballo G4. Vemos que el caballo ataca al alfil. Este alfil está cuidando al peón de F4 que está atacado por la dama. Es por eso que este alfil no se puede mover a cualquier lugar. Tiene que estar pendiente de ese peón. Hay que ver bien qué se hace aquí. Y aquí tenemos una situación típica que vale la pena comentar. Nos atacan una pieza. Y la reacción natural de muchos sería proteger dicha pieza o esconderla, es decir, actuar a la defensiva. Un jugador fuerte, por el contrario, sigue pensando en cómo atacar. Dama B6. Está haciendo un contraataque hacia la dama. Si las negras en este caso tomaran la dama, harían que el alfil blanco avanzara y este alfil allí estaría bloqueando la posición negra del flanco de dama. Mientras tanto, el caballo negro quedaría un poco desubicado. Entonces, a este contraataque se responde con alfil D6. Se está protegiendo a la dama y a la par, en lugar de hacer este intercambio, lo que Potkin está haciendo es manteniendo la tensión. Se está amenazando ahora el peón de F4. Espero que recuerdes la lección que he enseñado en diferentes ocasiones y que llamo tomarás y te arrepentirás. Es mejor mantener la tensión. Puede ser que la posición resultante sea parecida, pero al mantener la tensión será un poco más favorable. Entonces Carlsen aquí también hace lo propio y juega E5, ahora amenazando al alfil. Vemos que aquí todas las piezas están amenazadas entre sí y se le ha puesto a las negras a decidir qué quieren hacer. Toman en E3 y las blancas recapturan. Ahora solo el alfil está atacado. Y este va a E7. Si en lugar de ir a E7 fuera a C5, aparentemente para ganar un tiempo atacando a la dama, no lo lograría porque la dama jugaría a G3 y estaría atacando en G7. Es decir que alfil C5 no conseguiría nada. Por eso alfil E7. Y las blancas enrocan en largo. Sigue B5. B5 abre la posibilidad de jugar B4 para hacer contacto con el peón de A3, para atacar al caballo y
principalmente está abriendo el juego para el alfil de casillas blancas. Sigue caballo E4. Se mueve para no ser atacado y se ubica en una casilla mejor, una casilla central. Las negras hacen enroque y tal vez era mejor haber trabajado en el flanco de dama, porque con este enroque el rey va a quedar en la mira del ataque blanco. Sigue alfil D3 y casi en cualquier apertura la casilla D3 es un lugar perfecto para este alfil. Desde allí observa hacia la casilla H7. Alfil B7, el alfil que decíamos se desarrolla, y llegamos a la posición estándar de la que hablábamos al comienzo del video. Aquí no está pasando nada grave y sin embargo Carlsen forja su victoria a partir de este momento. No es que tenga una posición ganadora ni nada por el estilo, pero el campeón inicia un ataque directo poniendo en práctica varios patrones de ataque. Para empezar, aquí hace un movimiento que busca destruir el escudo de peones del rey negro. ¿Te imaginas cuál es? Movimiento es caballo F6, jaque. ¿Qué harías tú con las negras? ¿Tomarías con este peón para ganarte la pieza? Bueno, Potkin tuvo miedo de aceptar el sacrificio y ahí estuvo su primer error. Veamos qué pasaba si se aceptaba el sacrificio. G por F6. Potkin tuvo miedo de que las blancas siguieran destruyendo su posición así. Alfil por H7 jaque. Rey por H7. Dama H3 jaque. Rey G7. Dama G4 jaque. Rey H8. Y torre D3. Esta es una forma estándar de dar mate. Sin embargo, aquí cuando todo parece estar perdido, todavía existía el movimiento salvador alfil E4, donde a torre H3 jaque tendría alfil H7, y lo maravilloso del movimiento alfil E4 alfil H7 es que no solo salva al rey negro del mate, que ahora ha quedado protegido, sino que también amenaza mate inmediato en C2. Por eso las blancas no tienen tiempo para alinear la dama con la torre y dar mate en H7. Aquí las blancas solo podrían aspirar a hacer tablas con un jaque perpetuo luego de torre por H7. Lo más probable es que Potkin no alcanzó a calcular todo esto y por eso no fue capaz de aceptar el sacrificio del caballo en F6. Por cierto, esta fue una partida del Mundial de Ajedrez Rápido. Entonces estamos aquí en caballo F6 jaque y las negras deciden tomar con el alfil. Aparentemente hacer un intercambio de piezas normal. Las blancas toman y las negras, decimos, tienen miedo de destruir su posición de peones y por eso juegan G6. Las negras han pretendido mantener su estructura a salvo, pero ha quedado vivo un peón blanco en F6, y este es muy peligroso. No solo es el eje de una amenaza de mate, sino que además este peón está fijando la posición allí, ya que impide que este peón se mueva y con eso que el rey pueda salir o que puedan llegar refuerzos fácilmente. Las blancas siguen con F5, abriendo el camino para la dama. Además, aunque F5 parece un sacrificio, no lo es, ya que las negras no pueden tomar este peón de ninguna manera. Sigue dama D8, amenazando al peón peligroso. Dama G5 lo protege. Torre C8 pone en juego esta pieza. Y sigue F por G6. F por G6. Y con esto las negras ya tienen dos piezas atacando al peón de F6. Lo van a tomar próximamente, pero ¿cómo continuar con las blancas? Hay que seguir atacando. Alfil por G6. Resulta que aquí las negras no pueden tomar el alfil porque sería jaque mate.
Pero las negras pues no pensaban tomarlo, sino que pensaban era solucionar todo con dama por F6. Porque aquí es un momento crítico, ya que si no se encuentra la continuación apropiada, el ataque blanco se extingue. Hay una jugada que Carlsen no hizo y que parecía muy buena aquí. Y es, aprovechando el descubierto, jugar alfil F7 jaque. Le podría seguir rey por F7 y torre F1. Bueno, Carlsen no hizo eso, pero hizo alfil por H7 jaque. El rey está en jaque con la dama, con el alfil, tiene que moverse. Pero las negras han confiado en que pueden simplemente esconder su rey allí atrás y no pasa nada. Por ejemplo, bueno, si tomaran el alfil, vendría torre por D7 jaque. Y una variante de ejemplo sería rey H8, dama H5 y mate. Entonces se comprueba que el rey negro no puede comerse el alfil en H7 y por eso la idea es esconderse allí detrás. Entonces decimos que es un momento crítico, pero Carlsen encuentra los movimientos apropiados. Dama H5, ahora prepara un jaque descubierto al retirar el alfil. Entonces el rey tiene que moverse a G7 para no caer en el descubierto, pero entonces entra la torre. Torre por D7 y entre otras cosas se gana un peón. Las negras se cubren del jaque con torre F7 y aquí también es donde había que pensar muy bien porque cualquiera puede cometer el error de intercambiar simplemente. Pero hay una elegante retirada, alfil D3. Nuevamente vemos la importancia de esa casilla. Y la torre no se pierde, aunque lo parezca. La partida siguió dama F4 jaque, un jaque que no hace nada. Y luego de torre por D7, como decíamos, la torre no se pierde, jaque, rey F6 y dama por D7. Las negras se rindieron aquí. El alfil está atacado. Hay dos peones de más. Se amenaza a jugar torre F1. Y el rey está completamente expuesto. Las negras no tenían nada más por hacer aquí. En resumen, esta es una partida muy interesante, ejecutada de forma magistral por Carlsen, con varias continuaciones tácticas llamativas y con ciertos patrones de ataque que vamos a resaltar rápidamente. Porque no estamos aquí solo para ver cómo Carlsen es tan bueno, también estamos aquí para aprender de él. ¿Qué patrones de ataque puso en juego Carlsen para destruir al entrenador de Karjakin? Veamos. Primero, alfil D3. El alfil pone en observación al rey. Está apuntando a destruir el enroque. Luego sigue caballo F6, que busca destruir el escudo de peones. Luego sigue F6, un peón que fija la posición debilitada del rey enemigo. Posteriormente, F5 abre el camino para las piezas. Y en todos los siguientes movimientos blancos se continúa abriendo la posición hasta dejar totalmente descubierto al debilitado rey. El ataque del campeón es demoledor. Recomiendo observar esta partida varias veces para absorber todos estos patrones del ataque y así poder ponerlos en juego en tus propias partidas. Si viste algunos movimientos que no se discutieron o quieres aclarar algo, escríbelo en los comentarios. Nos gusta saber qué piensas de las lecciones. Nos vemos en otra lección.